El estómago es continuación del esófago, o sea, continuación del esófago y termina continuándose luego ya como duodeno, intestino delgado. O sea, se encuentra, podríamos decir que se encuentra entre el esófago y el duodeno, ¿correcto? El duodeno es la primera porción de nuestro intestino delgado. Solamente para repasar. El estómago, al verle al estómago, vamos a verle de forma anatómica, ¿verdad? Una curvatura mayor, que está acá, una curvatura menor, acá, un ángulo superior, que es el formado por el cardias, acá abajo el píloro, correcto, y tres porciones, la parte más superior, que va a corresponderle al fundus, luego el cuerpo, y la parte más inferior y horizontal nuevamente el antropíloro, solamente para recordarnos un poquito. Ahora lo que nos importa. El estómago va a presentar dos tipos de glándulas. ¿Saben? Las glándulas gástricas y las glándulas pilóricas. Las glándulas gástricas se van a ubicar a nivel del fondo y a nivel del cuerpo del estómago y corresponden al 80% de todas las glándulas del estómago, ¿correcto? Y las glándulas pilóricas, que son en menor proporción, van a ubicarse en la porción horizontal de nuestro estómago a nivel del antro, ¿correcto? Corresponden a un 20% de todas las glándulas del estómago. Las glándulas gástricas, como vamos a ir viendo, van a ser encargadas de secretar el factor intrínseco, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y también el moco. Y las glándulas pilóricas, la gastrina, la somatostatina y moco. ¿Correcto? Seguimos. Apretar un poquito. Si estoy hablando demasiado rápido me atajan, ¿está bien? Solamente quiero acelerar un poquito porque el contenido es un poco extenso. Cualquier cosa me atajan. Las glándulas gástricas y pilóricas van a presentar células, ¿correcto? Y vamos a ir describiendo cada una de ellas y ver sus funciones. A nivel del fondo y del cuerpo, dijimos que se encuentran el 80% de las glándulas de nuestro estómago y corresponden a las glándulas gástricas. En las glándulas gástricas vamos a encontrar 4 tipos de células. Las células parietales o oxínticas, que van a ser encargadas de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células pépticas, también llamadas células principales, van a secretar el pepsinógeno. Las células mucosas, ya saben, van a secretar la mucina, ¿correcto? Y las células enterocromafines-like, o células parecidas a las células enterocromafines, ¿correcto? Que van a secretar la histamina. Perfecto. A nivel del antro vamos a encontrar las glándulas pilóricas, ¿correcto? En las glándulas pilóricas vamos a encontrar 3 tipos de células. Las células G, que van a producir la gastrina, las células D, que van a producir la somatostatina, y las células mucosas, ¿correcto? Que van a producir y secretar moco. Muy bien, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. A nivel del cuerpo y del fondo, vamos a encontrarles a las glándulas gástricas, que son en mayor proporción. Dijimos 80% de todas las glándulas. ¿Correcto? Acá vamos a encontrar unas células llamadas células oxínticas o células parietales. Creo que hay gente que quiere entrar, vamos a citar un ratito. Creo que hay alguien que me está acompañando. Entonces sigamos sin preocupaciones. Muy bien. Una de las células que vamos a encontrar en las glándulas gástricas van a ser las células oxínticas o también llamadas células parietales. Estas células oxínticas van a producir y secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Correcto. Ahora vamos a ver cómo es la formación del ácido clorhídrico a través de las células oxínticas o células parietales. Correcto. Primero, el
Vamos a ubicarlo. Esto va a ser nuestro intersticio, ¿correcto? ¿Se acuerdan de nuestro dibujo? Por un lado la célula, ¿correcto? Todo lo que se queda por fuera de la célula es nuestro intersticio entre una célula y otra, ¿correcto? O entre una célula y el vaso sanguíneo, ¿correcto? Entonces, esto va a ser una célula, esto va a ser entonces el líquido intracelular, célula oxíntica, esto va a ser nuestro líquido extracelular, acá el intersticio y el líquido vascular, ¿correcto? Perfecto. Y acá va a ser la luz del canalículo. Esta luz del canalículo va a tener comunicación ya con nuestro estómago, ¿correcto? Va a ser por donde la célula va a producir, va a vertir su producto y finalmente va a terminar en el estómago. Entonces, vamos a ver la formación del ácido clorhídrico a través de las células oxídicas. Primero, el agua en el interior de la célula oxíntica se disocia en una molécula de hidrógeno y una molécula de OH. ¿Correcto? Protón, hidrógeno, protón, OH. ¿Correcto? De la sangre va a pasar hacia el torrente sanguíneo producto ya del metabolismo celular, el CO2. ¿Correcto? El CO2 va a reaccionar con esta molécula de OH libre y va a formar el ácido carbónico. ¿Correcto? Entonces tenemos ya ácido, el bicarbonato. ¿Correcto? Ahora, este hidrogenión que tenemos acá, ¿correcto? Producto de la separación de la molécula de agua, va a pasar hacia la luz del canalículo, ¿correcto? Por unos intercambiadores con gasto de energía, por unas bombas llamadas bombas hidrógeno-potasio, ¿correcto? Que va a pasar el hidrogenión hacia la luz del canalículo y va a meter dentro de la célula iones potasio, ¿correcto? Un ratito, un ratito. Bueno, vamos a ubicarnos. Vamos a hablar de la formación del ácido clorhídrico por la célula oxíntica, ¿correcto? Esto va a ser nuestra célula oxíntica, entonces esto va a ser nuestro líquido intracelular. Acá afuera va a estar nuestro líquido intersticial o el intersticio, y acá va a ser la luz del canalículo, ¿correcto? Lo que va a tener comunicación con el exterior, con la luz del estómago. Perfecto. Muy bien. Dijimos que la molécula de agua se va a disociar en un OH y en un protón hidrógeno.
¿correcto? El protón hidrógeno es expulsado hacia la luz del canalículo mediante una bomba hidrógeno-potasio, ¿correcto? Entonces, ingresa potasio hacia el líquido intracelular y saca hidrogeniones hacia el canalículo, hacia la luz del canalículo. Luego tenemos la bomba sodio-potasio acá en la membrana vasolateral, ¿correcto? Que va a estar sacando sodio hacia el intersticio y ingresando potasio hacia el líquido intracelular. Este potasio, de igual manera, este potasio como este potasio, va a ser eliminado nuevamente hacia la luz del canalículo por medio de canales. Solamente estoy explicando, ¿está bien? Luego, después de esto, le voy a dejar un resumen de lo que tienen que saber, ¿correcto? Perfecto, entonces esto va a hacer que el gradiente, esta bomba sodio-potasio, hace que el gradiente de sodio dentro del líquido intracelular sea bajo. Esto para que el sodio pueda pasar libremente cuando se necesite. Ahora, la acumulación también acá del OH, correcto, el producto de la separación de la molécula de agua, correcto, la molécula de agua se separa en un hidroxilo, correcto, en un hidrogenión, en una molécula de OH. Este OH, correcto, va a encontrarle a un CO2 producto del metabolismo celular circulante de la sangre. CO2 pasa libremente la barrera y le encuentra este OH libre, el cual va a reaccionar con él y va a formar un ion bicarbonato, correcto. Este ion bicarbonato va a atravesar hacia el intersticio por unos intercambiadores. Intercambiador cloro, cloruro, bicarbonato. Y el cloro que estaba en el líquido intracelular, intersticial, perdón, entonces va a entrar hacia el líquido intracelular dentro de la célula oxíntica y va a pasar hacia la luz del canalículo por canales. Correcto. Hacia la membrana apical. Este cloro, luego que pasa hacia la luz del canalículo, va a encontrarse con el protón hidrógeno. Vamos a hacer un resumen, esto no se apuren. Con el protón hidrógeno y va a formar así el ácido clorhídrico ya en la luz del canalículo y luego esto es expulsado mediante este canalículo hacia el estómago, ¿correcto? Esta sería la formación del ácido clorhídrico por la célula parietal o célula oxíntica. Resumiendo, ¿cómo sería? Dentro del líquido intracelular, dentro del citoplasma de nuestra célula oxíntica, el agua se disocia, por un lado, en un ion hidrógeno, ¿correcto? En un ion OH. Este hidrógeno, de hidrogenión, ¿correcto? Es expulsado hacia la luz del canalículo mediante unos intercambiadores hidrógeno-potasio, mediante un transporte activo, ¿correcto? ¿Qué hace este intercambiador hidrógeno-potasio? Ingresa un potasio dentro de la célula oxíntica y así expulsa hacia la luz del canalículo nuestro hidrogenión, ¿correcto? Ahora ya tenemos hidrogenión dentro de la luz del canalículo. Perfecto. Este por nuestro H por un lado. El OH de nuestra separación, la molécula de agua, le encuentra a un CO2 dentro de la célula. El CO2, producto del metabolismo celular, correcto, ustedes saben que cuando se genera energía, correcto, la glucólisis, la mitocondria continúa,
utiliza el oxígeno y libera CO2 para producir energía, para producir ATP, ¿correcto? Este CO2, producto del metabolismo celular, es el que va a reaccionar con este OH y va a formar así el bicarbonato, ion bicarbonato, ¿correcto? En la membrana vasolateral tenemos unos intercambiadores que intercambian bicarbonato por cloro. Entonces, este bicarbonato, perdón, pasa hacia el líquido intersticial, pasa hacia la sangre después, y el cloro ingresa dentro de la célula. ¿Correcto? Por eso es que cuando tenemos mucha secreción de ácido, correcto, nuestro pH sanguíneo normalmente es muy alto, es muy básico, correcto, porque si ustedes se dan cuenta, este bicarbonato va a pasar al torrente sanguíneo. Esto es una base, correcto, entonces va a aumentar nuestro pH, va a ser más básico, correcto. Y el cloro va a pasar dentro de nuestra célula oxíntica y va a irse hasta atravesar el otro lado, correcto, hacia la luz del canalículo. Una vez que pasa en la luz del canalículo, este cloro reacciona con nuestro hidrogenión libre y forma lo que es nuestro ácido clorhídrico, ¿correcto? Esta es la formación de ácido clorhídrico a través de una célula oxíntica o célula parietal. Les escribí todo el proceso para que puedan seguir, ¿correcto? Para que no se confundan. Muy bien. A su vez, las células parietales también van a secretar el factor intrínseco. Este factor intrínseco es fundamental para la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12, a su vez, es fundamental para la maduración de los eritrocitos. Sin vitamina B12 no hay maduración de eritrocitos, ¿correcto? Por eso es que los pacientes que presentan una gastritis ya crónica, ¿correcto? Y presenta un déficit de secreción del factor intrínseco por parte de estas células parietales, también presentan una anemia, ¿está bien? Anemia por falta de maduración de los eritrocitos o una anemia perniciosa, ¿correcto? Este factor intrínseco forma un complejo con la vitamina B12. Complejo, factor intrínseco, vitamina B12, ¿correcto? Y viajan por todo el tubo digestivo hasta llegar a la parte terminal del ilion terminal, ¿correcto? A nivel del ilion terminal se absorbe la vitamina B12 en conjunto con el factor intrínseco, ¿correcto? Si no hay factor intrínseco, tampoco no hay absorción de vitamina B12. Si no hay vitamina B12, no hay maduración correcta de los eritrocitos. Perfecto. Muy bien, hasta ahora entonces hablamos de nuestras células parietales, ¿correcto? O también llamadas células oxínticas. Vimos el ácido clorhídrico, formación del ácido clorhídrico a través de las células oxínticas, y vimos también la importancia del factor intrínseco. ¿Correcto? Luego tenemos las células principales, o también llamadas células pépticas. Corresponden también a las glándulas gástricas. Correcto, no se olviden, tenemos glándulas gástricas y glándulas a nivel del antro. Correcto. Las glándulas gástricas corresponden a un 80% y se ubican en la parte más superior y media del estómago. Fundus, cuerpo. Correcto. Luego las glándulas del antro o glándulas pilóricas corresponden a un 20% de todas las glándulas del estómago. Correcto. Y se ubican en la porción horizontal y más inferior del estómago, nivel del antro. Sigamos entonces. Las células principales o células
pépticas van a ser las que van a secretar pepsinógeno. Pepsinógeno es una proenzima. Como toda proenzima, aún no presenta actividad digestiva, ¿correcto? Pero el pepsinógeno, una vez que hace contacto con el ácido, con el ácido clorhídrico del estómago, se convierte en pepsina, ¿correcto? Pepsina sí ya es una enzima que tiene actividad digestiva, ¿correcto? Para la activación, o sea, para la conversión de pepsinógeno a pepsina, necesitamos un pH ácido. Y el pH ácido óptimo para que el pepsinógeno se convierta en pepsina varía entre 1,8 a 3,5. La nota. ¿Correcto? Un pH básico o mayor a 5 y no inactiva la pepsina, ¿correcto? Luego tenemos las células parecidas a las células enterocromafines o las células enterocromafines like. Un poco si tenemos acá, creo que me escribieron. No. Estas células enterocromafines like se encuentran, o sea, forman parte de las glándulas gástricas. Vamos a ver más adelante, ¿está bien? Su función es secretar histamina. La histamina va a su vez a estimular a las células oxínticas, y las células oxínticas, como vimos reciencito, son las que van a producir el ácido clorhídrico, ¿correcto? Entonces, las células enterocromafines like, estas células acá, van a secretar histamina, y esta histamina va a estimularle ¿a quién? A estas células llamadas células oxínticas. ¿Para qué? Para que estas células oxínticas liberen hacia la luz del canalículo ácido clorhídrico, ¿correcto? Muy bien. Un ratito, voy a cerrar este para que no les moleste. Acá. Ahí. Perfecto. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las glándulas pilóricas, ¿correcto? En las glándulas pilóricas vamos a encontrar a las células G encargadas de secretar la gastrina, ¿correcto? La gastrina, una vez secretada por las células G, pasa al torrente sanguíneo y ahí viaja, ¿correcto? Hasta estimularle a las células oxínticas. ¿Para qué? Para que estas células oxínticas produzcan ácido clorhídrico y liberen ácido clorhídrico, como ya vimos, ¿correcto? Todo esto vamos a resumir enseguida, no se preocupen, ¿está bien? Entonces, la gastrina entonces va a estimular la el torrente sanguíneo y va hasta las células del estómago, a las células oxínticas, correcto, para que ellos produzcan y liberen el ácido clorhídrico. Con respecto a las células mucosas, vamos a tener dos tipos. Unas que se van a encontrar en la parte más superficial, correcto, y otro que se van a encontrar a nivel del cuello más o menos, correcto, de las glándulas, tanto pilóricas como glándulas gástricas. Células mucosas tenemos tanto en glándulas pilóricas como en glándulas gástricas, como vimos al comienzo. Y como toda célula mucosa, va a secretar moco, ¿correcto? Solamente que las células superficiales, aparte de secretar moco, también secretan
bicarbonato, ¿correcto? Y las células que se ubican a nivel del cuello van a secretar moco y una pequeña cantidad de pepsinógeno, ¿correcto? Acá. La barrera de la mucosa gástrica es bastante importante, ¿correcto? Porque protege del pH ácido del estómago. El estómago tiene un pH bastante ácido, aproximadamente de 1 a 2 es el pH del estómago, ¿correcto? Entonces la barrera de la mucosa gástrica es muy importante. Vamos a ver cómo está formado. Está formado por unas células mucosas superficiales que secretan constantemente un moco bastante espeso, rico en bicarbonato, ¿correcto? Este moco alcanza aproximadamente 1 milímetro de espesor. ¿Para qué esto? Para que el pH cerca de estas células mucosas sea bastante, o sea, para que proteja del pH bastante ácido de la luz del estómago, ¿correcto? Imagínense, la luz del estómago tiene un pH 1 a 2 bastante ácido. Y esta barrera tiene un pH bastante básico, de 7 aproximadamente, ¿correcto? Muy bien. Otro factor protector, correcto, de nuestra mucosa gástrica es la renovación continua que tienen estas células de la mucosa, correcto, células superficiales de la mucosa, y la microcirculación abundante que presentan, que le va a ir aportando los nutrientes necesarios, correcto. Otro factor protector serían las prostaglandinas. Estas prostaglandinas favorecen a que estas mucosas superficiales secreten su moco rico en bicarbonato, correcto. De ahí que vienen, por ejemplo, los factores dañinos de esta barrera, de la barrera de la mucosa gástrica, como por ejemplo el AINES. Ustedes saben que el AINES, los analgésicos no esteroideos, inhiben la producción de prostaglandinas. Y si están inhibidas la producción de prostaglandinas, no van a estar, estas células van a estar disminuidas, o sea, van a disminuir su producción de moco bastante alcalino, ¿entiende? Y entonces este pH bastante ácido podría dañar, correcto, la mucosa de nuestro estómago. Y ahí aparece lo que conocen como la gastritis, por ejemplo, o las úlceras. ¿Se entiende? Perfecto. Otros factores dañinos son el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. ¿Correcto? Perfecto. Creo que... Perfecto. Sigamos. La célula parietal. La célula parietal, como vimos reciencito, es el encargado de producir ácido clorhídrico, ¿correcto? Y el factor intrínseco. Factor intrínseco fundamental para la absorción de vitamina B12, ¿correcto? Tanto la acetilcolina como la histamina y la gastrina van a estimularle a la célula produzca tanto ácido clorhídrico como factor intrínseco, no así la histamina y la gastrina, que más bien es para la producción de ácido clorhídrico. Perfecto. Muy bien. La distensión gástrica, como los productos ricos en proteínas o proteicos, una vez que llegan al estómago, van a estimular a las células G. Las células G son las células que liberan la gastrina, ¿correcto? Esta gastrina va a
favorecer que las células parietales produzcan ácido clorhídrico, ¿correcto? Estimulan de forma directa a la producción de ácido clorhídrico a través de las células parietales. Lo mismo también que la acetilcolina, de forma directa, ¿correcto? Actúa sobre las células parietales para que aumenten la secreción de ácido clorhídrico. Así también a través de sus receptores específicos. La gastrina, receptor de gastrina, el parasimpático trae su acetilcolina con sus receptores específicos, receptores muscarínicos, ¿correcto? O receptores de acetilcolina, y los receptores de histamina, ¿correcto? Para la histamina. Entonces, tanto la gastrina, la acetilcolina y la histamina producidas por las células enterocromafines-like, no se olviden, estimulan a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico. Ya vimos cómo se producía el ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Y de esa forma, está bien, solamente que estos tres estimulan a estas células parietales para que se secrete este ácido clorhídrico, ¿correcto? Esto es de forma directa. De forma indirecta, la acetilcolina y la gastrina también le estimulan a las células enterocromafines-like. Acá, ¿se dan cuenta? Estimula de forma directa a las células parietales, pero también de forma indirecta le estimulan a las células enterocromafines-like. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que las células enterocromafines-like liberen de forma sinérgica, ¿correcto? La histamina. Y la histamina sí potencia la liberación de ácido clorhídrico a través de las células parietales. ¿Correcto? Muy bien, de ahí los fármacos que utilizamos. Por ejemplo, la cimetina, la ranitina, bastante comunes, que son inhibidores de estos receptores de histamina, receptores histamínicos, ¿correcto? Para así disminuir la secreción de ácido clorhídrico. También el omeprazol, por ejemplo, bastante común, lo utilizamos bastante en la práctica clínica para inhibir estas bombas de protones, ¿correcto? Así disminuir la producción de ácido clorhídrico a través de las células parietales, ¿correcto? Entonces, ¿quedó claro? Función de las células parietales, producción de ácido clorhídrico, factor intrínseco. ¿Quién le estimula las células parietales? Tenemos la gastrina, la histamina y el estímulo parasimpático, ¿correcto? La acetilcolina. Muy bien. Con respecto al pepsinógeno, ¿correcto? El pepsinógeno es secretado por las células principales del estómago o células pépticas, ¿correcto? El estímulo que necesita estas células pépticas para producir pepsinógeno es un quimo bastante ácido, o sea, ácido, que el estómago sea bastante ácido, o que exista un estímulo parasimpático, ¿correcto? De la acetilcolina. Entonces, la velocidad de secreción del pepsinógeno siempre va a estar determinado por la acidez del estómago, ¿correcto? La velocidad de secreción del pepsinógeno por la cantidad de ácido en el estómago. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar un repasito hasta acá para poder avanzar. Lo que nos esperaba un poquito más complejo. Muy bien. La mucosa de nuestro estómago va a tener dos tipos de glándulas. Solo dos tipos de glándulas. Las glándulas gástricas y las glándulas pilóricas. Las glándulas gástricas se van a ubicar a nivel del fondo y cuerpo del estómago. Corresponde al 80% de todas las glándulas. Las glándulas pilóricas, en menor proporción, se ubican a nivel del antro y corresponden a un 20% de todas las glándulas. ¿Correcto? Ahora, las glándulas gástricas
Dentro de las glándulas gástricas vamos a encontrar 4 tipos de células. Las células parietales u oxínticas, que ya dijimos que van a ser encargadas de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células pépticas, o también llamadas células principales, que van a secretar pepsinógeno. Las células mucosas, que van a secretar moco. Y las células enterocromafines light, que van a secretar la histamina. ¿Correcto? Por otro lado, tenemos las glándulas pilóricas, que en menor proporción y se ubican a nivel del antro. ¿Correcto? Acá les vamos a encontrar las células G, que vimos que va a secretar la gastrina, las células D, que van a secretar la somatostatina, que enseguida vamos a ver sus funciones, y las células mucosas también, ¿correcto? Que van a secretar moco. Acá tenemos la formación del ácido clorhídrico a través de la célula parietal, lo mismo que ya habíamos explicado, ¿correcto? Empezamos acá de la molécula de agua dentro del citoplasma que se va a disociar en un hidrogenión en un OH, ¿correcto? El hidrogenión va a ser eliminado, o sea, va a pasar hacia la luz del canalículo, perdón, por medio de una bomba de protones, la ATPasa hidrógeno potasio, ¿correcto? Que va a pasar el hidrógeno hacia la luz del canalículo y va a meter el potasio hacia el líquido intracelular, hacia el interior de la célula oxíntica, ¿correcto? Por otro lado tenemos la bomba sodio-potasio, hacia la membrana vasolateral. Pueden ver acá la bomba sodio-potasio que va a intercambiar potasio por sodio. El sodio va a sacar hacia el líquido intracelular, haciendo que los niveles de sodio sean bastante bajos dentro de la célula, para favorecer así la reabsorción cuando sea necesario de sodio, ¿correcto? Se olviden que acá está el estómago, acá puede pasar activamente iones sodio, ¿correcto? Que vamos a ir consumiendo. Todo esto vamos a ver más adelante, o sea, no se preocupen. Todo tiene un porqué. Perfecto. Y estos iones potasio que fueron ingresados dentro de la célula oxíntica va a pasar hacia la luz del canalículo mediante canales. Tanto el potasio que ingresó mediante la bomba de protones hidrógeno-potasio como la ATPasa sodio-potasio. Forma pasiva es eliminado hacia la luz del canalículo mediante canales, ayudado por su gradiente de concentración. Existe mayor cantidad de potasio dentro de la luz de la célula, entonces pasa hacia el otro lado. ¿Correcto? Ahora entonces, ya sabemos cómo pasa el hidrogenión hacia la luz del canalículo. Ahora este OH, ¿correcto? Que quedó libre acá, pues la separación de la molécula de agua va a reaccionar con una molécula de CO2, producto del metabolismo celular, ¿correcto? Mediante una enzima que es llamada la anhidrasa carbónica, que ustedes ya conocen, va a agarrar y se va a juntar el OH con el CO2, ¿correcto? Y va a formar un ion bicarbonato. Este ion bicarbonato va a pasar hacia el intersticio ayudado por un intercambiador bicarbonato cloruro. Correcto. El bicarbonato pasa hacia el líquido intersticial y el cloro así puede ingresar dentro de la célula, dentro del líquido intersticial. ¿Correcto? Muy bien, entonces ingresa cloro dentro de la célula y pasa del otro lado, ayudado por su gradiente, hacia allá la luz del canalículo. Y en la luz del canalículo, el cloro reacciona con el hidrogenión para formar ácido clorhídrico. ¿Correcto? Resultado final, formación de ácido clorhídrico. Perfecto.
A este nivel actúa el omeprazol, por ejemplo, fármaco bastante conocido por todos. Inhibidor de la bomba de protones, correcto. No permite que el hidrogenión pase hacia la luz del canalículo. Y si hay poca cantidad de hidrogenión hacia la luz del canalículo, este cloro que está acá no va a tener con quién reaccionar y no se va a formar el ácido clorhídrico. Perfeito? Doutor, ¿Sí? eu tenho uma dúvida. A bomba de sol de potássio, ela acontece só para que o potássio ele passe para a luz do canalículo? O potássio ele pode passar livremente pela célula oxítica no sentido de dentro da célula para o canalículo? Pasa libremente porque hay mucha cantidad de potasio dentro de la célula. Entonces, ayudado por su gradiente, pasa libremente. La función de esta bomba sodio-potasio es hacer que la concentración de sodio sea baja dentro de la luz, dentro de la célula. ¿Entiendes? Porque está sacando sodio. Entonces, la concentración en el interior de la célula va a ser baja, ¿correcto? Para poder absorber posteriormente sodio. ¿Se entiende? Porque vos estás pasando hacia tu líquido intracelular y vas a ser bajo la concentración de tu célula oxíntica después. Y ahí vas a poder absorber sodio después, ayudado por tu gradiente de concentración. Acá si vos abrís un canal entre la mucosa, entre la luz, ¿verdad?, del estómago y tu célula, tu sodio va a entrar libremente hacia tu célula. Vas a poder absorber sodio ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está ayudado por tu gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque tenés bajísimo las concentraciones de sodio dentro de tu célula oxíntica. ¿Entiendes? Esa sería la función de la bomba sodio-potasio. Pero todo eso vamos a ver cuando hablemos de absorción. ¿Se entiende? Então, nesse sentido aí da bomba de sol de potássio, alta concentração de potássio, seria para ajudar também na saída do hidrogênio, né? Então, nesse caso. Claro, claro. El hidrógeno sale por bomba, es un transporte activo. Tu potasio sale por medio de, se reutiliza nomás tu potasio por medio de canales, ¿correcto? Porque tu bomba, hidrogenión potasio va a meter dentro de la célula tanto, va a meter dentro de la célula tu ion potasio y va a sacar hacia la luz del canalículo tu hidrogenión, ¿correcto? Y va a crear un gradiente de concentración alto de potasio acá dentro de la célula. Solamente que el potasio va a salir nuevamente por medio de canales simples, ¿correcto? Tu pregunta creo que fue, ¿cuál es la finalidad de la bomba sodio-potasio, verdad? Agora eu entendi, doutor. Muito obrigada. La finalidad de esta bomba sodio-potasio va a ser disminuir las concentraciones de sodio dentro de la célula oxíntica para favorecer la reabsorción del mismo, ¿correcto? Esa va a ser la finalidad que vamos a ver más adelante. Parece un poquito otra lengua, pero se entiende, ¿correcto? Cualquier cosa, tienen que preguntar nomás. Esto es importantísimo, ¿correcto? Factor intrínseco secretado por las células parietales, ¿correcto? Principalmente ante estímulos parasimpáticos. Acetilcolina, ¿correcto? ¿Para qué nos sirve el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B12, ¿correcto? ¿Y para qué sirve la vitamina B12? Para la maduración de los eritrocitos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el paciente de ustedes con una gastritis crónica posiblemente va a presentarse también con una anemia perniciosa, ¿correcto? Ya saben por qué. Porque el paciente con una gastritis crónica va a tener destruido la mucosa, parte de la mucosa del estómago, ¿correcto? Y entonces va a tener una disminución de secreción de ácidos, ¿correcto? Justamente para tratar de evitar mayor daño. Y si secreta
menor cantidad de ácido. Ustedes saben que el factor intrínseco se secreta en conjunto con el ácido, ¿dónde está mi cursor? En conjunto con el ácido clorhídrico, ¿correcto? Factor intrínseco con ácido clorhídrico por las células parietales, ¿correcto? Si hay menor secreción de ácido clorhídrico, también vas a tener menor secreción de factor intrínseco. Y si tenés menor secreción de factor intrínseco, vas a tener menor absorción de vitamina B12, ¿correcto? ¿Y dónde se absorbe la vitamina B12? A nivel del ilion terminal. Perfecto. Las células principales, o también llamadas células pépticas, son las que van a secretar el pepsinógeno, una proenzima, ¿correcto? Una vez que el pepsinógeno hace contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Esta sí ya es una enzima digestiva. Luego tenemos las células enterocromafines light que van a secretar histamina. La histamina, ¿cuál es su función? Estimularle a las células oxínticas. ¿Y qué hacen las células oxínticas? Liberan ácido clorhídrico. ¿Correcto? Muy bien. Las células G van a producir gastrina y la gastrina a su vez también ya vimos que van a estimularles a las células oxínticas. Las células oxínticas se estimulan mediante la gastrina, mediante la histamina y mediante la estimulación parasimpática tras la acetilcolina, ¿correcto? ¿Cuál es su función de la célula oxíntica? Liberación de ácido clorhídrico. Perfecto. Muy bien. Y las células mucosas, no se olviden que tenemos en todo el nivel del aparato gastrointestinal. Y también a nivel de estómago, esta regla se cumple, ¿correcto? Entonces vamos a tener células mucosas a nivel de las glándulas pilóricas y a nivel de las glándulas gástricas, ¿correcto? Acá hablamos de la mucosa gástrica, que es muy importante para la protección del estómago, frente, ¿correcto?, al ácido, al pH ácido del estómago, ¿correcto? El estómago, la luz del estómago, su pH es bastante ácido, 1 a 2 aproximadamente. Esta sería nuestra barrera, mucosa gástrica. Las células mucosas superficiales secretan moco, un moco espeso, rico en bicarbonato. El moco que se encuentra a nivel del estómago mide aproximadamente 1 milímetro de espesor, ¿correcto? Y esto es lo que mantiene un pH básico cerca de las células de la mucosa, ¿correcto? Forma de protección. Perfecto. Muy bien. Entonces, factores protectores en nuestra mucosa gástrica, podemos encontrar la regeneración activa, ¿correcto?, de nuestras células mucosas superficiales, que dijimos que tienen una regeneración activa. Esto también sirve de protección. El pH bastante alcalino de nuestra barrera, la mucosa gástrica, ¿correcto? Las prostaglandinas también sirven de protección porque estimulan justamente a estas células a secretar el moco alcalino, ¿correcto? También la microcirculatura, la microvasculatura, que le aporta los nutrientes necesarios, ¿correcto? Y del otro lado, los factores dañinos de nuestra mucosa gástrica, como tener el AINES, como la aspirina, por ejemplo, que todo el mundo conoce, ¿correcto?, que es un AINES, que lo que hace es inhibirle a las prostaglandinas, y si las prostaglandinas están inhibidas, ¿correcto?, estas células mucosas superficiales dejan de producir este moco bastante alcalino, ¿entiendes?
Entonces, este pH ácido puede llegar a tener contacto con nuestras células mucosas, ¿correcto? Células del estómago y dañar de esta forma también el Helicobacter pylori, el alcohol, el tabaco. Acá tenemos nuevamente nuestra célula parietal y las sustancias que van a estimular las células parietales que ya vimos, ¿correcto? La gastrina, la histamina y la acetilcolina. La gastrina secretada por las células G, la histamina secretada por las células enterocromafines light y la acetilcolina, ¿correcto? Que es un neurotransmisor parasimpático. Perfecto. Función de las células parietales: secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. El pepsinógeno es producido por las células principales o células pépticas, ¿correcto? El estímulo para que estas células produzcan el pepsinógeno es el estímulo ácido del estómago y el estímulo parasimpático a través de la acetilcolina, ¿correcto? Con respecto a la secreción gástrica, las fases de la secreción gástrica, tenemos tres fases, ¿correcto? Tres fases de la secreción gástrica. La primera fase va a ser la fase cefálica. En la fase cefálica ya el 30%, ¿dónde está mi cursor? El 30% de la secreción gástrica se da simplemente por el olor, por el gusto o por pensar en la comida que vamos a comer, ¿correcto? Entonces se da íntegramente por el nervio vago, ¿correcto? Estimulación parasimpática, ¿correcto? Esa es la fase cefálica, antes de que el alimento toque el estómago, ¿correcto? Perfecto. Ahora la secreción gástrica. La secreción gástrica corresponde ya al 60%, ¿no está mi cursor?, de toda la respuesta ácida del estómago frente a alimentos, ¿correcto? 30% es la cefálica. 60% es cuando el alimento llega al estómago, ¿correcto? El 60% de la respuesta de la secreción ácida del estómago se da cuando el alimento, el bolo alimenticio, llega al estómago y distiende las paredes del estómago, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese alimento distiende las paredes del estómago. Cuando hay una distensión, ¿correcto?, de las paredes del estómago, se activan dos reflejos. Los reflejos primeramente locales del sistema nervioso entérico, de los plexos que vimos, y los reflejos vago-vagales, ¿correcto? Entonces se libera la acetilcolina y la acetilcolina lo que produce es una estimulación directa, ¿correcto?, sobre las células oxínticas, y las células oxínticas producen ácido clorhídrico, como vimos, ¿correcto? También de forma directa actúa sobre las células G para que las células G produzcan la gastrina, y la gastrina a su vez sobre las células oxínticas. Perfecto. ¿Para qué? Para que las células oxínticas liberen ácido clorhídrico. Perfecto. También el estímulo parasimpático, no se olviden, actúa sobre las células enterocromafines light. ¿Correcto? ¿Y qué hace sobre las células enterocromafines light? Hace que se libere histamina, y la histamina actúa sobre las células oxínticas para que se produzca ácido clorhídrico. Este cuadro es un súper resumen nada más de lo que ya estábamos hablando. Perfecto. Muy bien. También sustancias, alimentos ricos en proteínas, correcto, como carnes, principalmente cuando hace contacto con la parte más distal del estómago, a nivel del antro, estimula a las células G
para liberar también gastrina, ¿correcto? Aparte de la distensión gástrica, también tenemos alimentos proteicos que estimulan a las células G, ¿correcto? Que se encuentran a niveles de las glándulas pilóricas, se olviden, y van a secretar la gastrina. Y la gastrina, como ya vimos, estimula a las células oxínticas. Si pueden siempre seguir mi flechita, para que las células oxínticas liberen ácido clorhídrico. No se olviden también que la gastrina también actúa sobre las células enterocromafinas light. ¿Para qué? Para que ellas liberen histamina. ¿Y cuál es la función de la histamina? Estimularle a las células oxínticas. ¿Y cuál es la función de las células oxínticas? Liberar ácido clorhídrico. Perfecto. Esto ocurre en la fase gástrica, por la distensión principalmente del estómago. ¿Correcto? Cuando el alimento toca sus paredes. Y por último tenemos la fase intestinal, que corresponde solamente ya al 10% de la secreción gástrica, la secreción ácida por parte del estómago. ¿Correcto? Y ocurre cuando los alimentos ricos en proteínas o proteicos hacen contacto con la primera porción del intestino delgado, hacen contacto con el duodeno. En ese momento se activan las células G, ¿correcto? Y las células G ya saben que van a producir la gastrina, y la gastrina le va a estimular a las células oxínticas. Y las células oxínticas son las encargadas de producir ácido clorhídrico, ¿correcto? Solamente que en muy baja cantidad, ¿correcto? Del 5 al 10% de la respuesta de la secreción ácida por parte del estómago se da a nivel de la fase intestinal. ¿Correcto? La principal es la gástrica. Tenemos 3 fases. La cefálica, ¿correcto? Corresponde al 30%, que ocurre antes que el alimento toque el estómago. Empieza con el olor, con el olfato, ¿correcto? Con el gusto de la comida. El estómago empieza a secretar ácido, ¿correcto? Empieza la secreción gástrica, ¿correcto? Luego la fase gástrica, la más importante, ocurre cuando el bolo alimenticio llega al estómago. Y por último, la fase intestinal. 3 fases entonces es la secreción gástrica. La cefálica, la gástrica y la intestinal. Como tenemos factores que estimulan, correcto, factores que estimulan, como vimos ahora, la secreción gástrica, también tenemos factores que van a inhibir la secreción gástrica. Perfecto. Uno de ellos es el reflejo enterogástrico inverso, bastante parecido con el reflejo enterogástrico que vimos. ¿Correcto? El reflejo enterogástrico inverso se da por la distensión del duodeno, por la irritación de la mucosa a nivel duodenal, por un quimo ácido que hace contacto con la mucosa del duodeno, o por productos de degradación ricos en proteínas que hace contacto con el duodeno, específicamente en su porción más alta o su porción próxima, ¿correcto? Esto inicia un reflejo llamado reflejo enterogástrico inverso, ¿correcto? ¿Qué es lo que produce? Que se inhiba la secreción gástrica, ¿correcto? Perfecto. Aparte de este reflejo enterogástrico inverso, también tenemos hormonas que inhiben la secreción gástrica, ¿correcto? Que son liberadas cuando tenemos sustancias ricas en grasas o ricas en proteínas, cuando cuando el quimo rico en grasas o rico en proteínas hace contacto con el duodeno, cuando hay una irritación, cuando la osmolaridad del quimo
Cuando sea hipoosmolar o hiperosmolar, correcto. Cuando el quimo es bastante ácido, también se secretan, correcto. Como la somatostatina, la secretina. Principalmente estos, correcto. Estos, el péptido inhibidor gástrico, el péptido vasoactivo intestinal y la colecistocinina, más bien se secretan cuando el quimo es rico en grasas. Vamos a ir viendo más adelante. Perfecto. Muy bien. Las células D se activan cuando el pH es bastante ácido, pH menor a 3. Estas células D, su función es secretar la somatostatina. Entonces las células D secretan somatostatina, correcto, principalmente a nivel del antropíloro. Esta somatostatina tiene como función inhibirle a las células enterocromafines light para que ellas no liberen histamina, correcto. También inhiben a las células oxínticas directamente para que nos produzcan ácido clorhídrico y también inhiben a las células G para que ellas no produzcan la gastrina, ¿correcto? Perfecto. De esta forma, inhibiendo o disminuyendo la secreción gástrica. ¿Entiendes? Perfecto. La célula G, no se olviden, secreta la gastrina. La gastrina estimula a las células oxínticas y las células oxínticas liberan su ácido clorhídrico. También factor intrínseco, ¿verdad? Las células enterocromafines light liberan histamina que también estimula a las células oxínticas. ¿Correcto? Perfecto. Solamente para recordarnos. A su vez, las células D son inactivadas por el estímulo parasimpático. ¿Correcto? La acetilcolina inhibe a las células D. ¿Correcto? Muy bien. Y las células D son las encargadas de secretar somatostatina. ¿Y cuál es la función de la somatostatina? Inhibir a las células G, inhibir a las células oxínticas, inhibir a las células enterocromafines light. Perfecto. Entonces tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción gástrica. Muy bien. Esto es la somatostatina. La secretina es secretada por las células S y su función es inhibir las células G encargadas de secretar gastrina, inhibe las células oxínticas encargadas de secretar el ácido clorhídrico, factor intrínseco, y estimula las células D. ¿Cuál es la función de las células D? Secretar somatostatina, ¿correcto? ¿Y cuál es la función de la somatostatina? Inhibirle a las células G, a las células oxínticas y a las células enterocromafines light. Entonces la secretina también actúa como una hormona inhibidora de la secreción gástrica, ¿correcto? Muy bien. Esto nada más que un resumen del Guyton, donde habla de las tres fases. La fase cefálica, que se da a través del nervio vago, como dijimos, ¿correcto? Corresponde nada más al 30% de la estimulación. La fase gástrica, que corresponde al 60%, se da a través de reflejos nerviosos locales, sistema nervioso entérico, también reflejos vagales, como vimos, y la estimulación hormonal. ¿Correcto? Y por último, la fase intestinal, que corresponde entre un 5 al 10% de la secreción gástrica. ¿Correcto? Y se da tanto por mecanismos nerviosos como mecanismos hormonales también. Perfecto. Muy bien. Si tienen alguna duda de esta parte, un poquito de trabalengua parece, pero una vez que empiezan así desde el comienzo y empiezan a entender, les va a parecer mucho más fácil.
¿correcto? Porque se va a ir juntando, vamos a ir juntando nuestras ideas, ¿correcto? Porque estamos avanzando con la parte de fisiología gastrointestinal y vamos a ir mezclando cada vez más, ¿correcto? Hasta llegar al final. Profesor, ¿Sí? las células enterocromafin-like Ajá. son estimuladas solamente por la gastrina. ¿Cómo? Son estimulados solamente por la gastrina. Estimulados por la gastrina, como también pueden ser estimulados por el sistema parasimpático. Ah, sí, bueno, gracias. Perfecto. Vamos a hablar un poquito ahora de la secreción pancreática.